Amén. Nuevamente buen día, iglesia. Seguimos estudiando el libro de Apocalipsis. Hemos terminado de estudiar las últimas semanas, primera de Juan, segunda de Juan y tercera de Juan. Y hemos empezado ya hace 2 clases atrás, estudiar el libro de Apocalipsis, versículo tras versículo. Ya habíamos manifestado en la introducción que aunque muchos dicen que es un libro muy difícil de entender, más bien es el más fácil de entender. De hecho, es un libro que está bosquejado por Dios mismo. En el versículo 19 nos da el bosquejo del libro. Versículo 19 del capítulo 1 de Apocalipsis. Dice así la palabra del Señor: escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. Habíamos dicho que el libro de Apocalipsis se enfoca principalmente en la segunda venida de Cristo. Toda iglesia cristiana, si es cristiana, tiene como esperanza que es el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Ya vino una vez el Señor como ese cordero, ¿sí?, que fue inmolado, que murió por nuestros pecados. Los evangelios nos cuentan de su vida, de su ministerio, de su muerte, de su resurrección. Y el libro de Apocalipsis se enfoca básicamente en la segunda venida del Señor. Pero muchos dicen, sí, pero ¿cuándo vendrá el Señor? O sea, ¿cuándo será su segunda venida? Esa es una promesa que hay en la Biblia. Y es la misma problemática que tenían 30 años después que Jesús dijo, voy a volver. Imagínense, si 30 años ya muchos falsos maestros, muchos burladores de la palabra decían, ¿cuándo va a venir? Nunca va a venir el Señor. Por eso es que segunda de Pedro escribe a la iglesia y les da a entender, sí, y les dice, ¿por qué está tardando supuestamente en la palabra tardar? Porque Dios no tarda en sus promesas, pero los falsos maestros decían, no va a venir, todo sigue igual. No va a venir el Señor. Si tú te vas a segunda de Pedro, a modo de introducción simplemente, no estamos estudiando la segunda carta de Pedro, pero simplemente a la misma cuestionante que ahora hay, que se dice, ¿cuándo vendrá el Señor? Nunca va a volver. Pero hay una promesa en la palabra del Señor. Habíamos dicho esto. En el capítulo 3 de segunda de Pedro, versículo 4, y diciendo, dice este versículo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? O sea, está hablando de la segunda venida. ¿Dónde está esa promesa que Jesús iba a volver por segunda vez? Porque desde el día en que los padres durmieron, dice, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Entonces había burladores en ese tiempo, en ese momento, que decían, no va a venir el Señor, no va a venir. Obviamente ellos, los burladores o los falsos maestros, estaban enseñando que el Señor Jesús no iba a volver. ¿A consecuencia de qué? De justificar el modo de vida de ellos. Una vida de pecado, una vida de fornicación, una vida especialmente una vida de desenfreno que ellos tenían, ¿no? Entonces ellos justificaban su manera de vivir y decían y enseñaban que Cristo no iba a volver. Entonces Pedro escribe a la iglesia y les dice, sí, no, el Señor va a venir, el Señor va a volver. Y si tú te fijas en el versículo 8, sí, les da a entender, o sea, a las preguntas que ellos cuestionan, y dice, pero ¿cuándo va a venir? Porque generalmente decimos, ¿no? Toda iglesia cristiana, el Señor va a venir por segunda vez. Sí, como Rey de Reyes, Señor de Señores, ya no va a venir como ese corderito que pudieron ultrajarle, ¿no? Porque Él ya vino en humildad, pero hoy va a venir con vara de hierro, dice, ¿no? Con poder, ¿sí? Él va a venir a juzgar esta tierra. Entonces, vuelvo a repetir, ellos decían, ¿cuándo va a venir? Entonces, Pedro, por ejemplo, en el versículo 8, no es que estoy haciendo un estudio de segunda de Pedro, porque tú también te debes preguntar, porque si tú entendieras que Jesús va a venir por segunda vez, ¿sabes qué? Cambiaría tu manera de pensar y cambiaría tu manera de vivir. Porque Pedro les va a decir a la iglesia, usted tiene que estar en espera de este evento, o sea, de la segunda venida. Usted, amado hermano, viva, dice, sin mancha, irreprensible y en paz con Dios. Pero, vuelvo a repetirte, ellos también se preguntaban, ¿cuándo vendrá? Entonces, Pedro les explica, ¿no?,
que Dios no mide el tiempo como nosotros lo medimos. Por ejemplo, el versículo 8, ahí les va a decir, oh amados, les dice a la iglesia, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. ¿Te das cuenta? Para el Señor, dice. Entonces, en ese sentido, fíjate, si uno tomaría esa relación, no sé si me vas a entender, han pasado 2 días en el tiempo de Dios. ¿Sí? No, pero esto es simbólico, dicen muchos cristianos. No, es simbólico, ¿sí? Está haciendo una relación, ¿sí? De la grandeza de Dios, que para Dios, para nosotros, en nuestra cronología, ¿sí? En nuestro kairos, un día para Dios es como 1000. O sea, ¿cuánto estaría tardando si uno pusiera esa relación? 2 días. Pero ahí están desesperados. 30 años ya pasó de escribir. Dicen, no va a venir el Señor, porque hay una promesa de que Él va a venir. ¿No es cierto? Va a venir. Entonces, Pedro les dice, ¿sí? Les está explicando primero que explica que Dios no mide el tiempo como nosotros lo medimos. Y en el versículo 9 les explica que Dios espera, o sea, que Él quiere que todos sus escogidos se arrepientan. Fíjate lo que dice el versículo 9. El Señor no retarda su promesa, dice, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué quiere decir esto? Dice que Dios es paciente para con nosotros. ¿Quiénes son nosotros? La iglesia. No dice que Dios es paciente para con el mundo. No. Entendemos nosotros que Dios ha escogido a unos para vida eterna. Y dice que Dios es paciente, ¿sí? Que toda la iglesia, porque Dios no va a perder a ninguna oveja, ¿sí? Va a proceder al arrepentimiento. Entonces es paciente, dice, para con nosotros. Los burladores de ese tiempo decían, pensando que Dios es paciente, hacían de su vida lo que querían. Y en el versículo 10 les explica que aquí no se trata de algún proceso o alguna etapa, sino que se trata de que Dios sí va a venir de repente. Como dice, como un ladrón en la noche va a venir. Por eso dice el versículo 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Y si tú lees todos los versículos, ¿sí? Esta casa que Dios me ha regalado, ¿sí? No va a estar de pie, todo se va a quemar. Dice más adelante cuando estudiemos, ¿sí? Los eventos cataclísmicos que va a haber, obviamente la iglesia no va a estar, ¿ok? La iglesia no va a estar, ¿no es cierto? Porque el Señor nos llevará, ¿no? Y los 7 años de gran tribulación que va a vivir, o sea, va a deshacer todo esto, todo monte va a ser removido de su lugar, dice, terremotos, ¿no es cierto? El agua convertido en sangre, la luna se oscurecerá, las estrellas caerán, como cae una cortina, no sé si alguna vez han caído, o sea, un cataclismo tal, ¿no? Nada va a ser, pero de las cenizas, el Señor va a hacer tierras nuevas y cielos nuevos, eso dice más adelante. Pero ahora, como cristianos, estamos en enfoque, estoy dando como una introducción, para que tú entiendas la importancia de la segunda venida. Nosotros como cristianos a veces tenemos ese mismo pensamiento que estos tuvieron, porque escuchamos también a otros, no vendrá, va a venir, porque ya hemos dicho que el libro de Apocalipsis se puede estudiar de 4 diferentes maneras, en la primera clase que tuvimos. Nosotros entendemos que el libro de Apocalipsis es un libro profético, son eventos que van a suceder, ¿no es cierto? Eventos, ¿sí? Que van a suceder tanto en el cielo como en la tierra. Les he dicho, es fácil este libro de interpretar, hay mucha simbología, sí, hay mucha simbología, pero les he dicho también que la misma Biblia te dice qué significa, y es cuestión de poderla estudiar en el contexto y determinar aquello. Les di algunos ejemplos la anterior semana, pero te voy a dar algunos 3 más para que tú entiendas bien este libro. O sea, no le tengas miedo a este libro, o no le tengas, no se puede entender. No, es el libro más fácil de entender. Por ejemplo, les había dicho en Apocalipsis 1:16, ¿sí? Hay símbolos que se muestran, que la misma Biblia te dice qué significa aquello. En el versículo 16, por ejemplo, del capítulo 1, dice, tenía a su diestra 7 estrellas.
De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como del sol cuando resplandece en su fuerza. Y uno dirá, ¿y qué son esas 7 estrellas? ¿No es cierto? Por una simbología, ¿qué son las 7 estrellas? Y el versículo 20 te dice qué son. Dice así: y el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas, que les dije la anterior semana, si quieren estudiar bien este libro, usted enciende en su Biblia, ¿sí?, estas palabras, las cuales son, o qué son, ¿no es cierto? Porque ahí mismo te está diciendo qué es. Son, ¿qué cosa habían sido las 7 estrellas? Son los ángeles de las 7 estrellas. ¿Y qué son los 7 candelabros? ¿Qué has visto? Son, ¿qué cosa? Las 7 iglesias. En ese tiempo esta carta está siendo dada a las 7 iglesias, que más adelante vamos a estudiar. Quizá un otro ejemplo, ¿no? El versículo 13 ahí, del capítulo 1, también dice así, ¿no es cierto? Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por su pecho con un cinto de oro. Los 7 candeleros. Y aquí también en el versículo 20 dice que son las 7 iglesias. En el versículo 18 habla de las 7 estrellas. Y el versículo 20 te dice ¿qué son las 7 estrellas? Son los ángeles de las 7 iglesias. En el capítulo 4, versículo 5, te habla de 7 lámparas. Y te responde ¿qué son esas 7 lámparas? En el versículo 5, los 7 espíritus de Dios. Ahora, hay un solo espíritu, eso vamos a explicar más adelante. En el 5.6 habla de 7 ojos. ¿Y qué son esos 7 ojos? Y el versículo 6 del capítulo 5 también te dice, son los 7 espíritus de Dios. En el capítulo 5, versículo 8, te habla de las copas de oro. ¿Y qué son esas copas de oro? Y el versículo 8 te dice qué son. Son las oraciones de los santos. Y así tú vas a ir leyendo este libro, ¿sí? Y el mismo libro y el mismo contexto te va a decir qué son. O sea, ¿qué son? ¿Qué se refiere cuando te dicen los 7 ojos, los 7 candelabros, etcétera, etcétera, etcétera? Entonces, el libro de Apocalipsis, si bien tiene mucha simbología, es fácil de interpretar. ¿Ok? Entonces, ya habíamos visto a modo de introducción, ¿no es cierto? A modo de introducción, cómo es que Juan está dando algunas características de este libro. Y habíamos dicho, retornemos a Apocalipsis capítulo 1. Estamos estudiando versículo tras versículo. En el capítulo 1 habíamos visto una de las primeras características a modo de introducción del libro de Apocalipsis. Habíamos visto lo primero, su naturaleza esencial. Y habíamos dicho, ¿cuál es la naturaleza esencial de este libro? La revelación. ¿La revelación de qué nos muestra este libro? Ya habíamos dado algunos puntos, pero básicamente está hablando de su segunda venida. ¿Sí? Hay una promesa de que el Señor va a venir. ¿Ok? Va a venir por sus santos. Él nos va a tomar, dice. ¿Sí? En un abrir y cesar de ojos, dice, ¿no? Los que hayan quedado, si hoy viniera, en este momento viniera, y nosotros fuéramos creyentes, hijos de Dios, verdaderos cristianos, desapareciéramos en las nubes, ¿no es cierto? Los recibiríamos a Él. Y el que se quedó, ya no hay más, ya no hay arrepentimiento para ellos. Ay, tenía razón el pastor al hablar que iba a haber eso. No, ya no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Eso no quiere decir que no se va a evangelizar en los tiempos de la gran tribulación, pero la iglesia en sí ya no va a estar, ¿sí? ¿Quiénes van a evangelizar en el tiempo de la gran tribulación? Más adelante vamos a estudiar los 144,000, sí, que han sido escogidos, 12,000 de cada tribu de Israel. ¿Ok? Pero la iglesia en sí ya no va a estar, ¿sí? La iglesia no va a estar. No va a pasar la tribulación ni la gran tribulación. ¿Dónde vamos a estar en ese momento? En el cielo, ¿sí? El juicio del trono blanco, el gran juicio, del tribunal de Cristo, perdón, porque el trono blanco es al final, el juicio del tribunal de Cristo. Muy bien, entonces dice, su naturaleza esencial es la revelación. ¿De quién? ¿Cuál es la revelación de quién? ¿Cuál es el tema central de este libro? Hemos dicho, Jesucristo, es un libro mesiánico, ¿sí? Por eso dice el versículo 2, la revelación de Jesucristo, ¿ok? Es la de Jesucristo, todo se trata de Él, ¿sí? Su venida, ¿no? ¿Cómo va a venir aquí? Entonces, hemos dicho también que los evangelios hablan de su primera venida.
en el libro de Apocalipsis se habla de su segunda venida. Ok, muy bien. Entonces, después habíamos dicho, a modo de pasar, ¿no? Habíamos dado una tercera característica, a modo de introducción, de su origen divino. Versículo 1c dice que Dios le dio la revelación de Jesucristo que Dios le dio. ¿Quién dio esta revelación? Dios, ¿sí? Dios da esta revelación como señal de complacencia para con su Hijo. Cuando uno estudia la Biblia, ya habíamos visto muchas señales de complacencia que Dios tiene para con su Hijo. Una complacencia, o sea, un regalo que el Padre da a su Hijo en recompensa a aquel servicio, ¿sí? Perfecto, humilde, fiel y santo que el Padre prometió al exaltar a su Hijo. ¿Te acuerdas Filipenses 2, 5 al 11? Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que despojándose a sí mismo, etcétera. Y más abajo, ¿qué dice? Todas rodillas se doblarán, ¿no es cierto? Todo, el Señor lo va a exaltar y lo exaltó hasta lo sumo. Entonces Dios, o sea, el Padre, le da a su Hijo, ¿sí? O sea, muestra su complacencia a través de la Biblia. Ya vimos, una de las muestras de complacencia fue su resurrección, ¿no es cierto? Otra muestra de complacencia fue su ascensión. Otra muestra de complacencia fue que Dios Padre envió al Espíritu Santo, al Consolador. Otra muestra de complacencia es este regalo del libro de Apocalipsis que promete y revela la gloria que tendrá Cristo en su segunda venida. Sé que a veces es difícil de entender porque prácticamente estamos tratando de un poquito de subdividir las palabras para entender el principio. A modo de introducción, vuelvo a repetir. ¿Sí? Entonces Juan da una cuarta característica a modo de introducción de este libro. Ya habíamos dicho que este libro, ¿sí?, fue escrito para ¿quiénes? Para la iglesia, para cristianos. Por eso dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a ¿quiénes? Al mundo, no, a sus siervos, dice, a sus siervos. Este libro en particular está escrito para creyentes, para cristianos. No está escrito para todo el mundo. Ahora, la fe viene por el oír, ¿no? ¿El oír qué cosa? La palabra de Dios, ¿sí? Pero específicamente este libro está para sus siervos, o sea, para sus dulos en griego, pero ese esclavo que no obedece porque el amo es malvado, no, ese esclavo que obedece a su amo por amor, ¿no? Como habíamos visto en la ley, ¿no? En la ley mosaica, cuando un esclavo ya terminaba de cumplir su tiempo de servir a un amo, él podía seguir siendo esclavo, ¿sí?, voluntariamente, por amor a su amo, y por eso le ponían una argolla en su oreja, ¿no?, como señal de que el siervo, el esclavo, quiso seguir siendo esclavo, pero por amor a su amo. De esa palabra doulos, esclavos, se está hablando acá. Entonces, los destinatarios de este libro son humanos, pero estos humanos son sus siervos, para manifestar a sus siervos, dice. Los incrédulos, o sea, los que no son cristianos, encuentran por eso este libro incomprensible. Es un libro, ¿por qué lo encuentran incomprensible? Porque no está escrito para ellos, no está escrito para ellos. Entonces el Padre le dio a su Hijo, ¿no es cierto?, ¿sí?, el Hijo a través de un ángel da toda esta revelación, ¿a quién? A sus siervos, ¿ok? Una quinta característica es tiene un carácter profético. Habíamos hablado, este es un libro profético. Nosotros estamos utilizando uno de las interpretaciones que se llama futurista, porque hay 4 de las formas en que se puede interpretar este libro, ya habíamos mencionado. La preterista, la historicista y la idealista. Estos 3, por ejemplo, no creen que este libro sea profético. O sea, profético que se va a mostrar o revelar eventos futuros. Pero nosotros creemos, ¿sí?, por eso tomamos esta corriente o este modo de interpretar que es el modo futurista, de que
estos eventos que están aquí, las cosas que van a suceder, que le dice a Juan, son eventos que van a suceder en el futuro. El día y la hora, nadie sabe, ni los ángeles del cielo, nadie sabe. Nadie sabe, nadie puede decir el 2030 va a ser el fin del mundo, como dicen, o el 2050, o el 40, o el 60, o sea, nadie sabe. Lo único que nosotros debemos saber y entender es que cualquier rato el Señor puede venir, como un ladrón. Hoy puede venir, pudo venir ayer. Y que nos corresponde a nosotros, como cristianos, estar en espera de ese evento, ¿sí? Como dice Pedro a la iglesia, ¿sí? Oh, amados hermanos, ¿sí? Estén ustedes pues en paz con Dios, ¿sí? Irreprensibles y sin mancha. O sea, traten de vivan una vida en santidad. El día en que tú comprendas que este evento es real, ¿sí? Tú tienes que poner en tu corazón, tratar de esperar ese momento, ¿sí? Que Dios te encuentre sirviéndole al Señor, porque todos hemos dicho, todos vamos a morir. Puede ser esto mi última enseñanza, puede ser que no. Solo Dios sabe cuándo, ¿ok? Pero el momento en que Dios me lleve a su presencia, ¿sí? Que me encuentre sirviéndole al Señor, no importando en estas condiciones que ves, porque la iglesia no son los focos, no son las luces. La iglesia no es la orquesta, no es el piano, no es el teclado. La iglesia es ese lugar donde se reunían, como dice en Apocalipsis, ¿no? Y escuchaban la palabra, leían la palabra, ¿sí? Y los demás oían la palabra, es una bienaventuranza. Por eso en el versículo 1G, 1F, aquí vamos a entrar una sexta característica, es su entrega sobrenatural. Y leemos aquí el versículo, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a quienes, a sus siervos, las cosas que deben suceder pronto, ¿sí? Ahora, usted a veces entiende mal esa palabra pronto. Nosotros creemos que pronto es mañana, ¿no? O pasado mañana. Hermanos, esta palabra pronto, ¿sí? Tachos es en griego, tachos, significa en breve tiempo, rápidamente, pero se refiere a la inminencia o cercanía de un suceso, no a la velocidad, en el griego, no a la velocidad, sino a la cercanía de un suceso. Vuelvo a repetir, los tiempos de nosotros no son los mismos tiempos que Dios tiene. Pero de que el Señor promete en su palabra que Él va a venir, va a venir. No sé cuándo. De aquí a 10, 5, 20, 1000, no tengo idea. Pero de que el Señor va a venir, va a venir. Punto. Y eso es lo que tengo que entender. Pronto. ¿Sí? Pronto va a venir. Entonces, su autor humano, aquí ¿quién es? Juan, ¿no es cierto? Versículo, seguimos, ¿no? Deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, ¿sí? Hay una entrega ahí sobrenatural, ¿ok? Y aquí vamos a hablar, cuando estudiemos este libro, mucho del ministerio de los ángeles, ¿sí? Porque es una de las 4 referencias que hay en la Biblia donde más se menciona. De hecho, en todos los capítulos del Apocalipsis, excepto en 2 capítulos, el capítulo 4 y el capítulo 13, no se habla de ángeles, pero todos los capítulos tienen, en cada versículo tienen la mención de un ángel. Y cuando entremos a estudiar vamos a ver en realidad todo el ministerio, sí, vamos a aprender un poco de angelología, pero cuando vayamos y nos toque desarrollar los versículos tras versículos. Entonces hay una entrega sobrenatural aquí, ¿no? Apocalipsis es el único libro declarado y enviado a su autor humano por un ángel, ¿sí? Dios le da a su hijo le da un ángel y un ángel le da a Juan, ¿sí? Toda la revelación de Jesucristo. Entonces, y la da a un autor humano, que es Juan, a su siervo Juan, a su siervo, ¿sí? A su siervo Juan. Cuando dice a su siervo, a su significa de Cristo, ¿sí? A su, ¿de quién? De Cristo, siervo Juan, que ha dado, dice Juan, testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Vamos a leer los siguientes versículos. Dice, si tú lees el versículo 9, aquí indica Juan, dice, yo Juan,
¿Sí? ¿A quién le dio esta revelación? Juan. ¿Juan dónde está? En Patmos, ¿no? ¿Sí? Líderes religiosos lo mandan, lo destierran a Juan, ¿no? Y allá él recibe esta revelación de este libro. Entonces dice Juan, yo a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios. Entendemos que Juan dio testimonio de todo lo que Jesús le enseñó. En los evangelios tú vas a encontrar aquello, sí, Juan da testimonio de la palabra de Dios y también da testimonio de Jesucristo y de su segunda venida que va a dar en el libro de Apocalipsis. Vamos a hablar mucho de la segunda venida del Señor. Entonces, tenemos acá entonces varias características, los voy a volver a mencionar para que tú puedas tener tus apuntes. Dice, hemos hablado de su naturaleza esencial, que es la revelación, su tema central de Jesucristo, su origen divino que Dios le dio, sus destinatarios humanos para manifestar a quienes, a sus siervos, su quinta característica, su carácter profético, las cosas que deben suceder pronto. El 6, su sexta característica, su entrega sobrenatural, que la declaró enviándola por medio de su ángel. Y por séptima característica, manda a un autor humano que es Juan. Sí, a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Amén. Entonces, y también en el versículo 3 habla de una octava característica, ¿sí? A modo de introducción de este libro, es de la bendición prometida. Fíjate, versículo 3, bienaventurado dice, el que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas porque el tiempo está cerca. Entonces, este libro comienza con una bienaventuranza y termina con una bienaventuranza. Y fíjate el juego de palabras aquí. Dice, aquí se está describiendo una iglesia como esta. En ese tiempo, el anterior domingo yo les decía, mire, nosotros nos va a costar estudiar este libro mínimo, no sé si un año, al paso que vamos. ¿No veo o no? En ese tiempo este libro era leído. ¿Cuánto tardarían en leer todo el libro? Ponle un día, exagerando, horas. ¿Sí? Repetimos, en ese tiempo ya ellos entendían todas las simbologías. Al judío, en ese tiempo, al cristiano judío, al judío mesiánico, no tenías que explicarle que era un candelabro o los 7 espíritus, ellos ya sabían. No tenías que decir el león de la tribu de Judá, no, ellos ya sabían. ¿Me entiendes? Su terminología, como la anterior clase dije, era usada para que en ese tiempo, porque había tanta persecución de este emperador Dionisio, ¿no? Que le hizo guerra en ese tiempo a los cristianos, entonces tenía que escribirse en este tipo de género literario, para que ellos puedan entender. Entonces, si tú ves en este versículo 3, aquí se está identificando una iglesia como esta. Por eso dice, bienaventurado, o sea, ser bienaventurado, o sea, ser dichoso significa, dice, el que lee, ¿sí? Con solo leer este libro ya eres bienaventurado. Pero pasa de singular a plural, fíjate, bienaventurado el que lee. ¿Quién es el que lee? ¿Quién está leyendo ahorita? Yo. ¿Amén? ¿Sí? Sí, es que, bienaventurado el que lee. Pero no solo es bienaventurado el que lee, dice, y los que oyen. ¿Quiénes están oyendo? Ustedes, ¿sí? Es una bienaventuranza que tú tienes. Por eso, vuelvo a repetir, empieza con una bienaventuranza y termina con una bienaventuranza. Fíjate el capítulo 22, versículo 7 de este mismo libro, para que tú puedas entender cómo empieza y termina con una bienaventuranza. Versículo 7 del capítulo 22, dice, he aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. ¿Ok? Entonces, mira, bienaventurado el que lee y los que oyen, ¿qué cosa? A ver, ve conmigo en tu Biblia. Las palabras de esta profecía
¿Y qué más? Y no basta leer, no basta oír, y guardan las cosas, ¿sí?, de ellas escritas. Estos son tres verbos son verbos en tiempo presente, vale decir que ese verbo se utiliza en ese tiempo, y ahora, y después, ¿sí? O sea, la bienaventuranza sigue hasta este tiempo, hasta que se cumpla todo esto. Hermanos, este libro, ¿sí?, ya no puedes añadirlo más. Si tú te vas, solo para que entiendas, si tú te vas a Daniel capítulo 12, busca en tu Biblia, Daniel capítulo 12, el último capítulo de Daniel, capítulo 12, te voy a decir por qué este libro es, con mayor razón nosotros debemos estudiarla en este día, en este presente día. Fíjate Daniel capítulo 12, versículo 4, ¿qué dice? Pero tú, Daniel, dice, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. En el tiempo de Daniel no estaba pues listo para que Daniel habla e instruya todas las cosas que van a suceder. Le dice, cesa. ¿Te acuerdas de Daniel? No, también es un libro de profecía, ¿no? Daniel, pero ahí le da el mandato a Daniel de decir, cesa este libro. No es tiempo ahorita. Pero ya ha sido revelado el libro en Apocalipsis, todo el libro. Ahora es bienaventurado el que lee. Y los que oyen, y no solo los que leen y oyen, sino los que guardan las palabras de esta profecía. ¿Te das dando cuenta? ¿Sí? Pues es un libro de bienaventuranzas, este libro de profecía. De hecho se menciona 7 bienaventuranzas. Volvamos a Apocalipsis, ¿sí? Ya son 2 las que hemos leído. Este libro inicia con una bienaventuranza, bienaventurado, dichoso, ¿sí? Bendecido, significa aquello, el que lee este libro. No solo el que lee, los que oyen. Pero no basta ni leer ni oír, sino también los que guardan las palabras de esta profecía. Hay 7 bienaventuranzas, y en este libro el 7 es pues muy mencionado. Varias veces es mencionado aquí el 7. Una segunda bienaventuranza está en el 14:13, ¿no? En el 14:13, por ejemplo, dice, oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Hermanos, si tú mueres en el Señor siendo creyente, digo, ¿qué eres? Bienaventurado, pues. Dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos la siguen. ¿Te das cuenta? Si ahorita te mueres, hemos dicho, el hombre no tiene un final, ¿sí? Tenemos un principio, pero no tenemos final. No tenemos final. Somos bienaventurados. El 16:15 habla de otra bienaventuranza. Son 7 bienaventuranzas que habla este libro. Y aquí dice, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. El 19:9 es otra bienaventuranza que nos muestra el libro de Apocalipsis. Dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son las palabras verdaderas de Dios. Versículo 26 dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. El 22:14 es la última bienaventuranza que muestra aquí. Dice así, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Entonces son 7 bienaventuranzas que habla este libro, pero recuerda siempre estos verbos que están escritos en tiempos presentes. Leer, oír y guardar.
Acuérdate, como cristiano, bienaventurado el que lee, bienaventurados son los que oyen, y son bienaventurados los que guardan las palabras de esta profecía. Ahora, nos muestra una novena característica, a modo de introducción, Juan, y habla de su urgencia premiante. Versículo 3b. Y dice así, porque el tiempo está cerca. ¿Sí? Tiempo. Tiempo aquí no traduce cronos, o sea, que se refiere al tiempo en un reloj calendario. Ahorita son las 12:45, ¿sí? El tiempo, ¿sí? Lo podría decir si fuera griego, ¿sí? ¿Cuál es tu cronos? ¿Cuál es tu tiempo? Aquí no está marcando esto, sino está marcando, se está refiriendo a una estación, a una época, a una era, ¿sí? Cuando dice está, porque el tiempo está cerca. Vuelvo a repetir reiterada vez, nosotros no sabemos cuándo, ¿sí? Así que aquel que ha habido, ¿no? Si fuera de Cristo viene, ya tuvo que venir hace rato. Más adelante ya dijeron que iba a venir, ¿no es cierto? Ya ellos ya indicaron incluso que Billy Gay es el anticristo, etcétera, 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 pero nadie sabe el día ni la hora. Nadie, absolutamente nadie sabe. Pero que la venida de Cristo es inminente, sí, ¿no es cierto? Porque es el próximo acontecimiento en el calendario profético de Dios y ha sido siempre la esperanza de la iglesia. Hoy estamos bien viendo, ¿no? La guerra de Israel con ese grupo terrorista, Ramas, creo que, no me acuerdo el nombre, ¿no es cierto? Hermanos, o sea, si tú eres cristiano, a lo que nosotros creemos en las Escrituras, si tú eres cristiano, ¿sí? No vas a pasar la tribulación, ni la gran tribulación, ¿ya? Y esos eventos sí realmente son pues terribles. Todavía ahora te quejas del sol, ponte aquí bajo el carpe y ya no vas a sentir mucho sol. Pero va a haber el tiempo en el cual el sol va a quemar las plantas, va a quemar seres vivos que van a morir, los peces del mar, etcétera, etcétera. No es nada. Tú no tienes que pasar esa situación. ¿Ya? No vas a pasar. Y vuelvo a repetir, y si te quedaste para el juicio del trono blanco. No hay más, no te vas a... Solo va a haber el arrepentimiento para aquellos que están escuchando recién del Evangelio de Cristo, no para los que ya han escuchado, ya no hay más. ¿Dónde dice eso? Tesalonicenses, ya hemos estudiado el libro de Tesalonicenses, no hay más. Entonces, hay una urgencia primaria. ¿Qué nos compete a nosotros como cristianos? Velad, orar, ¿sí? Velad, eso nos compete, velad. Y más adelante te va a decir, en realidad, si tú te vas al capítulo 22, ¿no? Voy a saltarme unos versículos, capítulo 22, versículo 6. Si tú eres cristiano, tú eres cristiano, crees que el Señor va a venir en su segunda venida, ¿qué tienes que hacer? Lo primero es tener obediencia inmediata. Versículo 6, y me dijo estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. He aquí, vengo pronto. Y fíjate, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. O sea, tú tienes que esperar esa segunda venida con una obediencia inmediata. O sea, obedeciéndole al Señor. Ese tiene que ser tu estado. Una adoración inmediata. Tiene que encontrarte adorándote. Yo, Juan, dice el versículo 8, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hubo oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo también soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora, ¿a quién? A Dios. ¿Cómo tiene que encontrarte el Señor? Adorando a Dios. ¿Cómo tiene que encontrarte el Señor? Proclamando a Dios, su evangelio. Versículo 10, versículo 11. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. ¿Sí?
Tienes que encontrarte en un proceso de santificación. He aquí, dice, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿Te acuerdas lo que te dije el anterior domingo? ¿Sí? Mi recompensa no determina el día que yo muera. No, mi recompensa va a determinar en el tribunal de Cristo. ¿Sí? O sea, no dejo de trabajar cuando yo muera. Si yo muero hoy, ¿sí? Mis enseñanzas están aquí. Quizá uno o dos, quizá. ¿No? Escucharán. Es como cuando Spurgeon, ¿no? ¿Quién hasta ahora no escucha una prédica de Spurgeon? Sigue acumulándose sus galardones hasta cuando el Señor le diga, ven aquí. John Bunyan, Spurgeon, ¿sí? Ven aquí. ¿Sí? Nuestros galardones van a estar ahí. Porque estamos influenciando todavía, aún en nuestra muerte seguimos trabajando. Queremos dejar un legado. Porque si no sería, pues inmediatamente recibiéramos los galardones. No es así. Hay un día específico. ¿Sí? 2 de Corintios 5:10. ¿Sí? Un día vamos a estar frente al tribunal de Cristo y dice que vamos a rendirle cuentas a Dios de todo lo que hayamos hecho. ¿No es cierto? Un día estaremos delante del Señor. Dios te libre de que no estés en el trono blanco, porque todos esos son para perdición, para muerte eterna, para el infierno. Para el infierno. Ok. Versículo 4 y 5, 5a, ya estamos terminando, habla de aquí vamos a ver una bendición trinitaria. De hecho, los primeros 8 versículos están hablando de la Trinidad, ¿sí? Versículo 4, ¿sí? Juan, ¿sí? Dice, a las 7 iglesias que están en Asia, ¿sí? Estas son iglesias reales que estaban en ese tiempo. Las iglesias de Tiatira, de Pérgamo, de Filadelfia, de Éfeso, ¿no? Gracia y paz a vosotros, del que es, y del que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Aquí vamos a ver, aquí vemos la bendición trinitaria. Por ejemplo, la frase del que era y el que ha de venir identifica a la primera persona de la Trinidad. ¿Quién es? Dios Padre. ¿Sí? Dios Padre, descrito aquí en términos antropomórficos. Ok, aquí está describiendo a Dios Padre. El eterno Dios. Cuando habla de los 7 espíritus que están delante de su trono, ¿a quién se está refiriendo? De los 7 espíritus que están delante de su trono. Al Espíritu Santo. No son 7 espíritus, es uno solo. ¿Sí? Son 7 ministerios que tiene el Espíritu Santo. Si tú quieres saber más, te vas a Isaías capítulo 11, versículo 1 y 2, y ahí te van a mostrar los 7 ministerios del Espíritu Santo. Voy a buscar para que... Entonces, para el judío mesiánico, para el cristiano que es judío, ya entendía todo esta... ¿Alguien ha encontrado Isaías capítulo 11, versículo 2? Ya encontré el libro de Isaías atrás. Capítulo 11, dice así, versículo 2, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, el espíritu de sabiduría y de inteligencia, el espíritu de consejo, de poder, el espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. ¿Sí? Uno solo, pero tiene 7 ministerios, podríamos llamarlo así. Entonces, se refiere aquí, los 7 espíritus, vuelvo a reiterar, que están delante de su trono, se refiere al Espíritu Santo. Vuelvo a repetir, es obvio que hay un solo Espíritu Santo. El 7 en la Biblia significa plenitud, por si acaso. Gracia y paz también fluyen ¿de quién? De Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Si tú ves aquí en los versículos que hemos leído,
Aquí está hablando de la descripción de Jesucristo, o sea, está dando los títulos. Y uno de los títulos en este libro de Apocalipsis que le da al Señor Jesucristo es testigo fiel, ¿sí? Alguien que siempre dice y representa la verdad, y esto es sin duda caracterizada por nuestro Señor Jesucristo. Otro título que menciona aquí de nuestro Señor Jesucristo es el primogénito de los muertos. Ahora, no significa que Él fuera cronológicamente el primero en resucitar de los muertos, porque ya hubo resucitaciones en el Antiguo Testamento, ¿sí? En el libro de Reyes, en el libro... aún mismo Jesús resucitó, pero el único, el primogénico, aquí significa el preeminente, ¿sí? El que tiene ya un cuerpo glorificado. Muchos hacen alusión a dos palabras diferentes, resucitación y resurrección. Muchos creen, muchos resucitaron, pero murieron, o sea, ¿sí? Pero hay una sola, hay un primogénito, una resurrección, ¿sí? El primogénito, el excelso, ¿sí? El preeminente. ¿Quién es el que tiene un cuerpo ya glorificado? ¿Quién tiene los atributos de Dios? Es Cristo, ¿ok? Entonces es el más importante. Otro título que se menciona aquí es el soberano de los reyes de la tierra. Describe a Cristo como soberano absoluto sobre los asuntos de este mundo, del cual ostenta el título de propiedad. Hay varios versículos donde me dice que Jesucristo, que Dios, la segunda persona de la Trinidad, es soberano de los reyes de la tierra. Es más adelante va a decir rey de reyes, señor de señores, ¿no? Es otro, ¿sí? Y Juan termina con una doxología. Con esto terminamos la mañana de hoy. ¿Qué es una doxología? Es una alabanza, ¿sí? Una alabanza a Dios. Dice, al que nos amó, ¿sí? Aquí está mostrando la obra de Cristo. El versículo 5 estoy, ¿no? Al que nos amó, ¿sí? Nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Fíjense el amor de Cristo para con nosotros. Al que nos amó, ¿sí? Al punto que dio su vida por nosotros, ¿no es cierto? Aquí podríamos decir es el corazón del Evangelio. ¿Qué hizo Jesús por ti? Te amó, ¿no es cierto? ¿Qué más hizo? Nos lavó, dice, nuestros pecados con su sangre. ¿Qué más? Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Ahora, hay algunos pentecostales que utilizan esto, ¿no? Que nosotros debemos ser reyes en esta tierra, ¿no? Debemos ser los primeros, ¿sí? No, somos reyes en esta tierra. Debemos reinar sobre las circunstancias que nos puedan pasar. Sacerdotes, tenemos entrada libre a la presencia del Señor. Podemos entrar a su presencia. ¿Ok? Y nos hizo reyes, seguimos leyendo la doxología, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Terminamos entonces esta mañana con esto, ¿sí? Entendiendo que este libro que estamos estudiando, Apocalipsis, hemos dicho es un libro, uno de los más malentendidos, o sea, no entienden. Es un libro acerca de Jesucristo. Es un libro que se utilizan muchos símbolos, pero que nos muestra también, la misma carta nos muestra qué significa esa simbología. Es un libro tremendamente significativo, ¿sí? Es un libro de profecía, es un libro que nos debe motivar, es un libro tremendamente majestuoso. ¿Y saben qué es lo importante también de este libro? Que es un libro culminante. Aquí termina todo, toda la historia, todo. En Génesis ya no teníamos parte del árbol de la vida. En Apocalipsis tenemos parte del árbol de la vida. Bienaventurado, ¿sí? ¿No? Al que venciere le daré del árbol de la vida. No hay más. Nadie puede escribir más allá de este libro. No hay más, no puede haber otras revelaciones. Por eso dice al final del versículo del capítulo 22, si alguno quitare las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida
y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. No hay más, no hay más revelación, es como una película, este es el final de final, no hay más. No hay saga 3, no hay saga 4, no hay saga 5, ¿sí? Todo termina aquí. No puedes añadir más aquí. Un libro de Elena White, otro libro de qué sé yo, de José Smith, ya no hay más revelación. Esta es la única revelación que Dios nos ha dado. Aquí nos muestra. ¿Quieres saber el futuro? Aquí está. Aquí te dicen las cosas que van a suceder. ¿Sí? No necesitas ir a las cartas, no necesitas ir a, qué sé yo, a astrologías, ¿no? Cosas místicas, no. Aquí están las cosas que van a suceder. Pero lo único que yo te aconsejo como cristiano es que si tú realmente crees en la segunda venida del Señor, ¿sí? Si crees realmente, eso debería cambiar tu manera de ver la vida. Debería cambiar tu manera de ver la vida. Porque tú vas a morir, ¿entendés eso? Tú vas a morir. Todos vamos a morir. Hebreos 9:26 dice, está determinado que el hombre muera una sola vez y después de esto, ¿qué? El juicio, ¿sí? El juicio, hasta ahí llegaste, no hay más. Pero el Señor que te encuentre sirviéndole al Señor, que me encuentre aún en esta situación, digo, pues, me sirves. Que cada día trate de ser mejor creyente, ¿sí? Los que tienen esta esperanza, Juan 3:3 que dice, en Él asimismo se purifican. Nadie es perfecto, no existen perfectos. Pero que te encuentres, sí, viviendo una vida de santidad lo más que puedes. ¿Vas a caer? Sí, vas a caer. Que te encuentre adorándole a Él. ¿Me entiendes? Que no te encuentre como en la iglesia de Pérgamo, ¿sí? Con un pie en la iglesia y el otro pie en el mundo. Que no te encuentre como la iglesia de Éfeso, ¿sí? Doctrinalmente muy bueno, pero ha perdido su primer amor. Haces las cosas porque las haces. Y el Señor dice, arrepiéntete, ¿sí? Arrepiéntete. Que te encuentre como esa iglesia de Filadelfia, ¿sí? Misionera, proclamando la verdad, ¿sí? Sin nada que decirle nada. O como esa iglesia de Esmirna, ¿no? ¿Sí? Sufriendo a veces, porque a veces el Señor te hace pasar situaciones conforme a su voluntad, a su soberanía. Nos hace pasar situaciones. Pero Él es el que orquesta, dice las cosas. Él no creó el pecado ni la maldad. Pero Él orquesta en nuestras vidas cómo tenemos que seguir adelante. Oremos para terminar, dando gracias a Dios. Y entiende, eres un bienaventurado solamente al leer este libro, al oír este libro, pero más bienaventurado eres si tú lo guardas, las palabras, no solo de este libro, de todo lo que el libro dice, de sus mandamientos, de guardar sus mandatos. Demos gracias a Dios. Gracias, papito, porque sabemos, Señor, que en ti tus promesas son sí o sí, como dice tu palabra. Gracias por este día, Señor. Bendice este domingo, día del Señor. Un día como que Juan también recibe una revelación, Señor, que queda hasta atónito por recibir tanta revelación, y nosotros la tenemos, Señor, en un libro que ya está plasmado, Padre Santo. Gracias porque tenemos un libro, tenemos escrito todo lo que podamos leer. Somos bienaventurados en ese sentido, papito. Lo único que queremos que despiertes en nosotros ese deseo, Señor, de seguir estudiando tu palabra. Sé que no es fácil, bendito Dios. Sé que a una distancia es difícil, pero bendito Dios, hay sacrificio de alabanza también nos pide tu palabra, sacrificio geográfico, Señor. Todo lo hacemos porque te amamos, bendito Dios. Tus mandamientos no deben ser gravosos, dice tu palabra. No deben ser así, Señor, sino debemos obedecer tus mandatos con amor, papito Dios. Bendice la vida de mis hermanos que están aquí, Señor, de los que nos han venido a visitar, Señor. Bendice sus vidas, Padre Santo. Cuídalos, protégelos, no los dejes caer en tentación. Bendito Dios, llénalos de bendiciones, papito, y sobre todo, Señor, que amen tu palabra, se deleiten en tu palabra, bendito Dios.
Gracias, Papito Dios, por esta semana que viene. Ayúdanos a seguir, a poder, Señor, vivir todavía en este tiempo. Bendito Dios, y si hay una ofrenda, Señor, bendícela. No es nuestro afán, pero también es un mandato que tú tienes, Papito, y no podemos dejar de hacer aquello, Señor. Bendícelo conforme a tu palabra, Señor, y te agradecemos por tu palabra en nombre de Cristo Jesús. Todo esto, Señor, te lo pedimos. Amén. Amén. Que Dios los bendiga a todos.